Reporte de Estados Unidos pronosticó recuperación del Estado Islámico. Agentes de inteligencia de Estados Unidos pronosticaron hace 2 años que el grupo Estado Islámico probablemente recuperaría gran parte de su antigua fuerza e influencia mundial, sobre todo si las fuerzas estadounidenses y de otros países occidentales reducían su papel en la lucha contra el movimiento extremista, según un informe reciente desclasificado. Agentes de inteligencia de Estados Unidos pronosticaron hace 2 años que el grupo Estado Islámico probablemente recuperaría gran parte de su antigua fuerza e influencia mundial, sobre todo si las fuerzas estadounidenses y de otros países occidentales reducían su papel en la lucha contra el movimiento extremista, según un informe reciente desclasificado. Los analistas que leyeron el reporte de 2020 dijeron que muchos de sus juicios parecen proféticos hoy, particularmente porque él efectivamente está resurgiendo en Afganistán, luego de la retirada el año pasado de las fuerzas estadounidenses durante el gobierno del presidente Joe Biden. El Estado Islámico ya no controla grandes extensiones de territorio ni organiza ataques en Estados Unidos como lo hizo hace varios años, pero ahora está reconstruyendo lentamente algunas actividades básicas en Irak y Siria, y luchando cada vez más contra los gobiernos locales en lugares como Afganistán, donde una filial de la organización está luchando contra los gobernantes talibanes tras la retirada de las tropas norteamericanas. Si Estados Unidos y nuestros aliados retroceden o se retiran aún más de las zonas donde el EL está activo, la trayectoria del grupo dependerá cada vez más de la voluntad y la capacidad de los gobiernos locales para llenar los vacíos de seguridad resultantes, sostuvo el informe, publicado originalmente en forma clasificada en mayo de 2020, meses después de que el gobierno del entonces presidente Donald Trump llegara a un acuerdo con los talibanes para retirar a las tropas estadounidenses. Biden y altos funcionarios de seguridad nacional han citado el reciente ataque que mató al jefe de Al-Qaeda, Ayman al-Zawahiri, como evidencia de que Estados Unidos mantiene una capacidad antiterrorista sobre el horizonte en Afganistán después de la retirada. Las fuerzas especiales estadounidenses también mataron al jefe de el EL en febrero, durante una operación en el noroeste de Siria. El hecho de esas operaciones refleja cuán grave sigue siendo este entorno de amenazas, opinó el jueves Christy Abizaid, directora del National Counterterrorism, Centro Nacional de Contraterrorismo. No obstante, admitió que los analistas creen que la amenaza terrorista para el territorio estadounidense es menos aguda de lo que hemos visto en todo momento desde los ataques del 11 de septiembre de 2001. Los analistas han visto un crecimiento reciente de filiales del EL en todo el mundo, particularmente en África, agregó Abizaid, quien habló durante la Cumbre de Inteligencia y Seguridad Nacional en las afueras de Washington. Afganistán es una historia realmente interesante en ese sentido sobre dónde está la filial del EL y cómo nos sigue preocupando, afirmó. Por otro lado, legisladores de Estados Unidos se suman a petición de ampliar TPS a centroamericanos. Al menos 36 congresistas y senadores federales se han unido a la petición a la Casa Blanca y al Departamento de Seguridad Nacional para ampliar el TPS a centroamericanos que se encuentran sin estatus legal en Estados Unidos y que huyen de los problemas endémicos de la región. El presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos, Robert Menéndez, se concentró este jueves junto con otros legisladores
en las afueras del Capitolio para manifestar su apoyo a que la administración del presidente Joe Biden amplíe el estatus de protección temporal para inmigrantes de Guatemala, Honduras, Nicaragua y El Salvador. El senador de origen cubano dijo que la administración Biden tiene la facultad de usar el poder ejecutivo para ampliar ese beneficios a otros centroamericanos más allá de las designaciones originales de 1999 por el huracán Mitch para hondureños y nicaragüenses, y de 2001 para salvadoreños después de 2 terremotos que destruyeron gran parte de la infraestructura de ese país. Es momento de que ese faro brille y le demos TPS a los salvadoreños, guatemaltecos, hondureños y nicaragüenses. El presidente tiene el poder ejecutivo de otorgar TPS para esas comunidades, y de nuevo, no solamente renovarlo, sino de simplificarlo para que esas personas que llegaron después del TPS original sean incluidas también, dijo el senador Menéndez. Otros legisladores, entre ellos los congresistas demócratas Adriano Espaillat, Raúl Ruiz y Joaquín Castro, participaron junto al máximo representante de Asuntos Exteriores de la Cámara Alta en una concentración con decenas de manifestantes convocados por la organización Casa de Maryland en el marco de la conmemoración de independencia en los países centroamericanos. Adriano Espaillat dijo que nadie quiere abandonar su país y que lo hacen cuando las condiciones son apremiantes como el impacto del cambio climático y la inseguridad, por lo que queremos que nuestro presidente y el gobierno le extienda el TPS a estos países: Honduras, Guatemala, El Salvador y Nicaragua. Porque cuando hay voluntad profunda todo es posible, según el congresista. Un pedido al que también se sumó el representante de Texas, Joaquín Castro, para quien al ampliar el TPS la nación norteamericana podría suponer un plus con trabajadores regularizados ante la necesidad de mano de obra en la economía estadounidense. Para este legislador, en cuyo distrito en Texas se encontró meses atrás un contenedor con decenas de inmigrantes que murieron asfixiados. La constante migración de centroamericanos, dijo, refleja la situación de violencia que ejercen las pandillas, los cárteles de la droga y la corrupción en esos países. El congresista de California, Raúl Ruiz, quien preside el caucus hispano del Congreso, dijo que le ha pedido directamente al presidente Biden que el TPS sea ampliado a los inmigrantes centroamericanos. Estuvimos hablando con el presidente Biden en la oficina oval de la Casa Blanca y tuvimos la oportunidad de hablar de cuáles son los asuntos de políticas que son importantes para nosotros como caucus hispano y expusimos el tema del TPS. También he hablado con el secretario Alejandro Mayorkas de DHS sobre este asunto y la importancia de extender el TPS, dijo Ruiz. Para el director de la organización Casa de Maryland, Gustavo Torres, las acciones de las comunidades organizadas en pro de este beneficio temporal deben mantener la lucha y continuar empujando para conseguir más apoyos. La próxima semana los representantes de la Alianza Nacional del TPS, que reúne a comités de Centroamérica dispersos en todo Estados Unidos, también harán una demostración en Washington, D.C. para pedir un paso del estatus temporal a la residencia permanente y de ampliar el beneficio a sus paisanos que carecen de estatus legal. Para este legislador, en cuyo distrito en Texas se encontró meses atrás un contenedor con decenas de inmigrantes que murieron asfixiados, la constante migración de centroamericanos, dijo, refleja la situación de violencia que ejercen las pandillas, los cárteles de la droga y la corrupción en esos países. El congresista de California, Raúl Ruiz, quien preside el caucus hispano del Congreso, dijo que le ha pedido directamente al presidente Biden que el TPS sea ampliado a los inmigrantes centroamericanos, porque cuando hay voluntad profunda todo es posible, según el congresista. Un pedido al que también se sumó el representante de Texas, Joaquín Castro,
para quien, al ampliar el TPS, la nación norteamericana podría suponer un plus con trabajadores regularizados ante la necesidad de mano de obra en la economía estadounidense.